tal amigos? ¿Cómo están? Nuevamente una edición más de Paradigmas, como siempre llegando a través de la señal de Canal 3, Cable Andino para todo el Callejón de Huaylas y por supuesto la señal de Canal 7 TV Norte para nuestra querida, hermosa y hermana ciudad de Cajamarca. El día de hoy nos convoca un tema interesante, un tema particularmente rico, un tema muy sustancioso, en temas como para conversar, para tratar, que es identidad y transculturación. Y para ello estamos conversando, vamos a empezar a conversar con Gedidio García. Él es filósofo de la Facultad de Teología Pontificia Civil de Lima y además tiene una maestría en Ética y Desarrollo de la misma casa de estudios. Gedidio, bueno, además amigo mío de muchos años. Gedidio, qué gusto tenerte acá. ¿Cómo estás? Bienvenido al programa. Hola Iner, ¿qué tal? Aquí un gusto saludarte y a los tiempos, pues aquí juntándonos otra vez. Por fin, ¿no? Por fin para conversar de estos temas tan interesantes. Gracias por la invitación. ¿No? Gracias por estar acá también. Gedidio, vamos a empezar ya con el tema en sí, lo que es identidad y transculturación. Es un tema importantísimo porque de alguna manera también coloca el tema del país, ¿no? que digamos en bandeja, en discusión, ¿no? ¿Cómo ves el tema de la identidad para nuestro país? ¿Crees que existe una identidad? ¿Crees que no hay identidad? ¿Crees que más bien somos transculturados todos? ¿Cómo la ves tú desde tu perspectiva de filósofo, de estudioso de estos temas? En verdad, desde el punto de vista filosófico, ético, el tema de identidad es bien complejo. Va desde la época, desde el nacimiento de nuestra cultura occidental, ¿no? Ya la identidad en la época griega, en los presocráticos, estuvo confrontada con Parménides, con el tema del ser, y Tales de Mileto. Entonces es un tema bastante sensible, que seguro que muchas opiniones aquí en Huaraz, en el país, no van a compartir, pero no estamos para influir, sino para educar y ampliar los horizontes. Claro, entonces, el tema de Perú es bastante sensible por la ubicación mundial en la cual nos encontramos y por la historia que le ha tocado vivir, ¿no? En sí este tema pues lo han abordado los antropólogos especialmente, ¿no? No es mi tema especializado, pero la antropología se basa en la filosofía para desarrollar estos conceptos. Para empezar, decirte que el problema de identidad en el Perú es bastante complejo, por ser el pluricultural, de muchas características culturales, pre-incas, ¿no? Y milenarias, ¿no? Muy parecidas al viejo continente europeo, pero en una región más localizada. Claro, y además en un mismo país que tiene un montón de etnias, un montón digamos, de raigambre, ¿no? de raíces, de culturas. Sí, de culturas, ¿no? Y de etnias, muy bien Claro. Lo has dicho, ¿no? Porque ya no se usa razas, ¿no? Ya no hay razas, como hemos aprendido en los últimos 10 años. Es que los Andes, esta parte de los Andes que nos ha correspondido vivir, estar, nacer, no ha tenido la suerte, ¿no? De la información, de la socialización de hace 10.000 años que vino a vivir el hombre primitivo por aquí y nos dejaron aislados. Entonces creamos una gran identidad andina, ¿no? Que esto ha venido cambiando a través de los siglos hasta nuestros días. Porque la identidad es cambiante, ¿verdad? O sea, la identidad no es una cosa que permanece, sino y por eso justamente es difícil de definir, ¿no? ¿Qué es identidad? Porque uno dice, identidad es esto que se quedó localizado en un tiempo-espacio, o identidad más bien es un proceso de construcción de identidad, un proceso más bien en el tiempo. Así es. Los antropólogos han dividido en dos corrientes importantes, como toda ciencia social estudiosa, ¿no? Los esencialistas es la que está muy arraigada en el país, y los constructivistas. ¿Cuál es la diferencia? Los esencialistas son los que creen que la identidad queda, que se transmite como costumbre, que hay que cuidarla, que hay que recogerla, que hay que añorarla. Creo que es la base ideológica, por ejemplo, de los integristas, de los fanáticos. Por ejemplo, en nuestro Huaraz tenemos esos ejemplos, o en Cajamarca tenemos esos ejemplos, ¿no? Quienes se abrazan ideologías ya traspasadas se basan en esta ideología esencialista, en esta corriente antropológica, porque no es política ni filosófica. Ellos plantean de que la identidad es permanente, de que se debe conservar, es conservadora. En todo caso es como cernir un poco y separar aquello que no es identitario. Sí, identificar algo que... Es como una herencia, ¿no? Por ejemplo, los hebreos que conservan su identidad, ¿no? Sus costumbres en la parte religiosa especialmente. Pero son grupos cerrados usualmente. Por eso hebreos, mismo, ¿no? Claro. Esos son esencialistas, ¿no? Pero también tenemos esencialistas, por ejemplo, acá en el Perú, el tema, por ejemplo, del Pachamama, el tema del Coyur, el tema del venir, del nuevos tiempos, muy arraigado acá, especialmente cuando se filtra y se confluyen las ideas, por ejemplo, de izquierda, especialmente los marxistas.
La otra idea que quería darte era la constructivista, es un poco más relativa, es la que dice que cambia, pero recogiendo también siempre de la tradición. Pero la diferencia es que ella es más relativa, es decir, como el tiempo y los tiempos cambian, entonces también las identidades cambian. Que es lo natural, ¿no? Que Digamos, es lo porque natural. digamos, en los procesos culturales el ser humano es dinámico, pues, ¿no? Así es. O sea, es un ente vivo y dinámico. Y a través del último siglo, a partir del posmoderno, esto se ha acrecentado, en el tiempo se ha acelerado. La Edad Media duró pues un milenio. En cambio, el posmodernismo está durando 120 años, partiendo desde el fines del siglo XIX. Por la interacción, pues, La la interacción entre culturas. pero a medida que han venido las décadas avanzando, los tiempos han disminuido. Por la tecnología. Por la tecnología, el Información. conocimiento y la Claro. información. Por eso que hablamos de tiempos precisos, ¿no? Por ejemplo, de qué época eres, de qué década eres, de qué generación eres, Claro, la que más se habla, ¿no? Cada vez más se habla de los 80, 70, Sí, 60, entonces se ha 90, decadizado, ¿no? esto a partir Claro. de los 50, 60, a partir del posmodernismo. Entonces eso hace que la entidad haya entrado en crisis, ¿no? Y esto sumado a la tecnología, a los medios de comunicación, nos ha creado una gran crisis. Y especialmente en los últimos 20 años a partir de la globalización, ya que es factor, ¿no? de ayuda, ¿no? a que la entidad se haya pluralizado y haya creado un universo bastante contradictorio, que después podemos desarrollarlo. Si hay Y que es tiempo. complejo, ¿verdad? Que es muy complejo, Muy porque al complejo. final, ¿cómo defines tú una identidad, por ejemplo, una persona que viste de manera andina, pero que escucha rock o chicha, y que además, no sé, va a un market y compra con una tarjeta de crédito, ¿no? Entonces, la identidad en sí es un tema pues que no se puede... Pero eso solamente lo veo en Cusco, ¿ah? Ya. En Cusco, cuando estuve en Cusco veo eso, porque el que viste a la usanza campesina, a la usanza indígena ya, es el brichero, es el que se ha acostumbrado a andar con los extranjeros, con los llamados gringos, Ya. y con orgullo lleva su usanza. Claro. Pero eso dudo que ocurra en Huancavelica, Ayacucho, Huancash, ¿no? Pero en Cusco también es un tema de marketing, ¿no? Porque Sí, tiene que verse así para claro, justamente para atraer a vender. quienes quieren Sí, atraer, sí, ¿no? y lo llevan con orgullo en el Claro. Cusco, porque se ha formado una etnia de ellos. En cambio, por acá no, hay vergüenza, ¿no? Es difícil lo que tú dices, que el que visca la usanza andina puede escuchar pues su reggaetón o su, ¿no? o su música nueva, ¿no? Lo que pasa es tal vez una falta, sí, de hecho es una falta de educación y una falta de información por parte del sector de educación, ¿no? Pero tú crees que ahí más bien, en todo caso, en la persona que viste de esa manera, en el campesino, esté más bien ubicada la identidad serrana, en todo caso, Huaraz o Cajamarca, que en el poblador, digamos, propio de estas ciudades? La mantienen, sí, Entiendo. sí, se mantiene y se identifican. Lo que falta es la ayuda, la información, el sostenimiento, tal vez de concepto, pero si ya la tienen, ¿no? Si ya tienen internet, pueden entrar. El problema es que falte el que guíe, ¿no? El maestro es el que guía, el educador es el que guía, el docente de colegio, de primaria, secundaria, hasta de universidad, ¿no? Que le diga que esto es relativo, que amen su quechua, que amen su usanza, su vestimenta, pero no lo hacen. O sea, lo hacen en casa, pero cuando van a la zona urbana ya se avergüenzan de hablar quechua y ya no visten a la parte con su usanza andina. Y bien vemos, porque en los últimos 10, 15 años esto se está perdiendo y se va a perder. Claro, porque ese Gedidio justamente es un tema que tiene que ver con identidad, pero también tiene que ver con dominación y subordinación cultural. Pero es un tema, Gedidio, si nos permites, vamos a revisarlo con mayor amplitud en nuestro siguiente bloque, amigos, porque vamos a ir ahora a un bloque comercial y luego volvemos conversando con Gedidio García, filósofo de la Facultad de Teología Pontificia Civil de Lima, y vamos a estar conversando con él, ya profundizando un poco más el tema de la identidad y por supuesto también la transculturación. Volvemos luego a una breve pausa comercial. Amigos, estamos de vuelta aquí en Paradigmas conversando con Gedidio García, él es filósofo, y estamos hablando del tema de identidad y transculturización. Gedidio, estamos dejando el tema, o hemos dejado en el bloque anterior pendiente el tema de qué sector, digamos, tú identificas que tiene más identidad en todo caso, porque hay también pues un fuerte componente o una fuerte intención global
más bien de transculturizar, ¿no? O sea, de dejar esas identidades y hacer una cosa uniforme como es la globalización en su aspecto cultural, ¿no? Sí, pues esa es la parte más sensible en los últimos debates de los estudiosos de la antropología, especialmente. En los últimos certámenes que ha habido en la Universidad Católica, en San Marcos, este debate no deja de ser actual. Y esto nace, si recordamos, en la década de los 60 con el eterno debate entre nuestro gran escritor José María Arguedas, ¿no? y Ernesto Sábato en Argentina, que le escribió cartas a José María Arguedas, hablando sobre el tema de identidad, y Arguedas defendía la identidad como él lo supo defender, pero no abrazó estas ideologías de izquierda porque sabía que la ideología occidental, la parte filosófica, la tradición occidental, no calaba en su perspectiva futurista. Entonces Arguedas lo que hizo fue testimoniar la identidad andina, ¿no? Cómo es, cómo era, cómo sentían, ¿no? Porque antes de Arguedas la identidad estaba falseada, falsa. A eso llaman los indianistas. Los indianistas eran los que despreciaban al indio, escribían sobre el indio y lo tomaban como un animal, como un espíritu pobre que no merecía culturizarse, como un cobarde, como alguien que te va a traicionar, ¿no? Eso está en las obras de Clorinda Mato de Torner, está en las obras de López Albújar, en algunos artículos de Porras Barrenechea que estaban en esa corriente. Entonces, a partir de los colónidas, José Carlos Marete rescata, ¿no? Que este espíritu no era así, ¿no? Que el indígena que recogíamos de la época de los incas, los pre-incas, no era así, eran tan nobles y tan humanos como los occidentales. Eso es lo que recoge Arguedas, y se arma este debate de la identidad. Lamentablemente Arguedas se está perdiendo por este tema que tú dices de la transculturización. ¿Qué es la transculturación? Es este dominio cultural de un pueblo, de un grupo, de un país, de una región en el mundo, sobre otro grupo, sobre otro país, sobre otra región. En este caso sabemos que es Europa y Estados Unidos, ¿no? El norte usualmente, la que está dominando los últimos 5 siglos, ¿no? El último siglo es Norteamérica, Estados Unidos, y en las últimas décadas, con los efectos económicos, políticos, se ha visto eso, ¿no? Pero España lo fue a partir del siglo XVII, XVIII, XIX, para entrar a Inglaterra y Alemania y Francia, ¿no? Entonces es un tema muy amplio, en el cual Perú ha sido un lugar muy sensible, porque aquí todavía la mayoría era indígena, campesina, andina. Recuerda que hace 70 años, si probamos 70 años, el 75% de la población peruana era rural, supuesto, y ahora han pasado 70 años, y es al revés ahora, ¿no? O sea, gran masa andina se ha pasado a la costa, pero ahí ha pasado una transculturización incluso de región, ya no de región intercontinental, sino de regiones propiamente andinas, una región quechua propiamente andina se ha pasado a la región costa, Chala, que se llama geográficamente, y eso ha pasado por un fenómeno de identidad, ¿no? O sea, la cholificación de Lima, ¿no? Sabemos que el 90% viene de provincias. Exacto. Entonces eso crea un problema de identidad, ¿no? Porque esos chicos de Lima, que han nacido en Lima, de padres campesinos, que emigraron y ocuparon todos los desiertos de los alrededores de Lima, desprecian a sus propios congéneres, ¿no? Sabiendo que sus padres han sido campesinos y que vinieron y llegaron como obreros. Y eso trae problemas de identidad, ¿no? Esa identidad de falta de respeto a sí mismo, ¿no? Es ahora que hay una sensibilidad en Lima, en el sentido de que no debe decirse así, debe decirse asá. Entonces esto es tan viejo en los últimos 30 años, ¿no? Y esto hay que agradecerle a Arguedas, ¿no? Que fue uno de los pioneros en que nos hizo dar cuenta. Claro, aparte de los fenómenos últimos políticos, especialmente la de Sendero y el MRTA, ¿no? Que llamaron la atención, ¿no? Claro, porque ha habido, en esta migración que tú hablas del campo a la ciudad, ha habido una transculturización, pero además ha habido también digamos, no solamente que el sector que ha migrado ha asumido determinados comportamientos, determinada cultura, digamos, de Occidente, propiamente occidental y de ciudades, sino además también ha llevado parte de lo suyo y ha conformado una nueva identidad, ¿no? Porque de ahí surge pues el fenómeno de la música chicha.
de la cultura chicha, ¿no? Así O sea, son otros fenómenos que van derivando en una nueva identidad de poblador nacional, ¿no? Sí, pues. Y eso ocurre, ¿no? O sea, por ejemplo, el fenómeno chicha que ocurrió en los 70s, 80s, y que ahora un poco queda en el recuerdo, y ahora viene pues este tema de transculturación de fuera, ¿no? Por Claro. ejemplo, esta música que suena ya hace 10 años, empezó como llamado perreo y luego llamado reggaetón, está durando bastante por el efecto justo de transculturación. Pero esta no viene de los Andes, ¿no? Esto viene de las zonas urbanas hispanas de Estados Unidos, del sur de Estados Unidos, de las zonas urbanas hispanas, Miami, esta parte, y del centro de América, ¿no? La parte Claro. probablemente de Panamá, República Dominicana y Puerto Rico. Claro, Puerto Esa Rico la que es viene. esencial en este tema. Esta influencia viene. Y viene por la costa, ¿no? Por las grandes capitales y influye en las partes andinas y hasta en la selva. El problema acá de identidad que estamos desarrollando en el país es la confusión, es el darnos cuenta la valoración que debemos tener nosotros de no someternos tanto, ¿no? a esta música, que yo la defiendo. La música extranjera no es que sea mala, sino que lo que viene es la mala música extranjera. Exacto. ¿No? Usualmente, sí. Usualmente. Sí. Te comentaba antes, cuando te decía que en Europa no se escucha reggaetón, ¿no? Se escucha el rock propiamente que ellos mismos desarrollan. Que el indie rock. El indie rock, claro. por ejemplo, ¿no? Que es un rock más suave. Claro. ¿No? ¿Por qué no llega eso al país? Llega, pero en sectores muy pequeños. Elitizadas, ¿no? Claro, muy occidentalizadas. Exacto. ¿no? Por ejemplo, de las 50 FMs que existen, claro. solamente uno se dedica a esta música. Claro. Yo mismo que estoy en Lima pregunto, ¿no? Y casi no se escucha, casi no escuchan. Entonces la mayoría está con este tema de la música fabricada, ¿no? Ya que prefabricada, bien claramente. Enlatada, ¿no? Que viene con estos grupitos. Pero sabemos que existe música alternativa y es muy rica, muy enriquecedor para los jóvenes. Claro. Entonces, es una parte de identidad que debemos buscar, ¿no? Porque tenemos los instrumentos, tenemos el internet. Lo que falta es que el muchacho busque, que tenga esa intuición de buscar y quedarse con esa música. Eso que ayuda a que valore lo propiamente idéntico, que es su música, propiamente folclórica. Claro. O sea, porque lo ha enseñado el papá, pero lo ha enseñado de buenas maneras. Pero el peligro es que por falta de educación, cierto grupo humano que migró, desprecia y ha obligado a su hijo que no escuche huayno, que no hable quechua, y eso ha traído problemas de identidad peruana. ¿No? Pero yo creo que se está retomando, digamos, o sea, se está revalorando, porque hay una corriente también que está nuevamente revalorando el quechua. Yo no sé si de manera superficial, de manera epidérmica, de manera totalmente, digamos, como una máscara, ¿no? Pero de alguna manera también el quechua se está revalorando. Y eso tiene una explicación, porque desde que vino el fenómeno de la globalización y la apertura de mercados, o sea, si conceptualmente hablamos, la transculturación, que es el tema, vino de Occidente, especialmente de Europa. Esta transculturación masiva que vino por muchos años impuesta, y ahora que se ha abierto de una manera, vamos a decirlo, brutal, abierta, de forma universal, entonces nosotros vamos a resistir, pues. ¿Qué pasa acá, no? O sea, claro, nos han invadido con todos sus productos, con todos sus elementos, con todos los signos, con todas sus artes. Entonces, nosotros que somos poco, vamos a resistir. Entonces, ahí vemos entonces cómo estas teorías, las otras que querían imponer identidades, o sea, en forma de políticas dictatoriales, han fracasado. Entonces la mejor forma de resistir a la identidad es que cuando nos invaden con todas sus costumbres, sus músicas y sus artes, ponemos resistencia de forma libre. Y vamos a hablar un poquito... Y cuando se hace de forma libre, se hace sin vergüenza. Claro. Entonces por eso que empezamos a reunirse y a hablar abiertamente. Es auténtico, es autónomo y es fuerte. Sí, ¿no? O sea, sí. Pero vamos a hablar un poquito más de ese tema también de la resistencia cultural, la resistencia identitaria, la resistencia ante, digamos, el dominador o el intento de dominación cultural. Pero vamos a hacerlo, Gedidio, en el siguiente bloque comercial, al cual entramos, amigos, a continuación.
Identidad y transculturización es el tema que nos convoca el día de hoy aquí en Paradigma. Estamos conversando con Gedidio García. Gedidio, la resistencia cultural, la resistencia ante este fenómeno apabullante que constituye la globalización, porque es apabullante, ¿no? O sea, en todo lado, y no solamente es en los mercados, no solamente es en lo económico o en lo político, sino es fundamentalmente en la cultura, ¿no? Porque la cultura prepara la base para lo económico y lo político, ¿no? Cuando uno domina la cultura y domina la mente, puede dominar todo lo demás, ¿no? ¿Cómo ves este tema? Lo veo muy enriquecedor y bastante interesante, porque los antropólogos cuando entran a taller en este tema, dicen que Perú tenemos una fuente de una base amplia por nuestra riqueza de identidades diferentes en todas las regiones del Perú, por sus características geográficas, ¿no? Especialmente en todos los Andes, ¿no? Que no la tiene, por ejemplo, Norteamérica. Ellos no tienen las ruinas, las costumbres y las lenguas, que muchas lenguas, ¿no? En ellas son dialectos, solamente han quedado en dialectos. En cambio nosotros tenemos dos fundamentales, ¿no? Nuestros tres tipos de quechua, ¿no? Y el aymara. Y eso es enriquecedor porque tenemos la base. Y eso hace que tal vez seamos nosotros los últimos en resistir en esta llamada transculturalización. No solamente Perú, ¿no? Esto ocurre con todos los Andes, ¿no? Especialmente Ecuador, Perú y Bolivia. Y en la vanguardia está pues Perú, porque es abierto a la resistencia. En cambio en Ecuador y Bolivia está asistida, o sea, está obligada, porque el señor Correa aplica una política de conservación obligada, y el señor Evo Morales también. Entonces, no se puede imponer defender una identidad, la identidad debe nacer libre. Pero la identidad nace libre, Gedidio, cuando de alguna forma se alimenta y se alimenta sin vergüenza. Claro. O sea, por ejemplo, ¿no? O sea, tú alimentas la identidad, digamos, andina o quechua, porque la gente, digamos, no lo hace por una moda, no lo hace porque papá o mamá lo dijo, lo hace porque sabe que su cultura es una cultura rica y una cultura que no tiene nada que envidiar a ninguna de las grandes culturas del mundo, ¿no? Y porque se siente invadida. En cambio, ahí han prohibido las ciertas publicidades y ciertas marcas y ciertos mercados, ¿no? Entonces eso hace que en Bolivia y Ecuador tal vez tengan todavía esa añoranza, y porque ahí todavía las zonas rurales son más grandes que la de Perú. Claro, y esto es curiosamente en toda América Latina, ocurre solamente en la parte de los Andes, porque si hablamos de Colombia, Venezuela, Brasil, Argentina, ahí están totalmente occidentalizados. Sí, aquí nomás hay resistencia, y eso es enriquecedor y vale, ¿no? Porque tenemos para mucho tiempo todavía asistir a nuestros recuerdos, a nuestra identidad, a nuestra música, y esto hace que desarrolle nuevo tipo de artes. Pero eso también me conduce a mí a pensar en este tema de las políticas culturales, o las políticas de defensa, o en todo caso, más que de defensa, de promoción de la identidad. ¿Y eso dónde queda? Eso se llama interculturalidad ya, es otro concepto. Interculturalidad es cuando no se obliga y cuando las instituciones trabajan con diferentes tipos de costumbres y identidades de una manera horizontal. Entonces, pero tiene que haber políticas culturales. Claro, ¿no? tiene que haber políticas, porque las instituciones no se manejan pues, sin las economías de respaldo que deben tener un gobierno, ¿no? Creo que en el gobierno anterior de Toledo con la señora Alian Carp hizo un buen trabajo en esa parte, ¿no? Por ella es que un poquito, no es que la esté defendiendo, ¿no? Pero su política vale, ¿no? Su política antropológica, defender las comunidades indígenas, ¿no? Ella es antropóloga, y se hizo leyes para la defensa de las comunidades indígenas y de ello con su identidad, en defensa de sus tierras y a su medio ambiente, ¿no? Lo que quería ahondar es la parte de toda América, ¿no? La parte de toda América quería comparar. Si Estados Unidos ha creado una nueva identidad occidental que es vanguardia en el mundo por su dominio político-económico, pero no tiene la identidad ancestral que la tenemos nosotros. Porque Estados Unidos es un constructo, ¿no? Es una construcción. Sí. El propio país es una construcción, ¿no? Claro. O sea, viene con una raigambre muy pobre, que exterminó, dicho sea de paso, a los aborígenes que vivían ahí, a los indios, a los nativos norteamericanos, los exterminó y creó una propia cultura que ahora, con la globalización se ha hecho, pues, y con el mercado, a partir de los 40 se ha hecho evidentemente comercial y marketera. Y domina por su economía, el mundo, ¿no? Por su economía. Claro. Que si no era por eso, Estados Unidos estaría en un vacío, ¿no? Claro. Lo que ocurrió en el sur de América es que fue diferente, ¿no? Cuando tú hablas de ellos fueron los protestantes, los moralistas, los puritanos que escaparon, ¿no? de la persecución religiosa allá en el siglo XV y XVI, ¿no? En cambio acá no, acá fue una voluntad del dominio católico también, vamos a dominio, ¿no? Pero este dominio católico que vinieron acompañados por estos religiosos
los dominicos y jesuitas especialmente, no, pues no mataron, no diezmaron, maltrataron, sí, ¿no? Porque el 80% de las muertes, tanto en Norteamérica como en América del Sur, han sido por las enfermedades que los occidentales trajeron, no fue porque los mataron. Pero el exterminio fue directo, sí, allá con armas directas, porque ellos no se mezclaron. Claro, absolutamente. En cambio acá los católicos, los occidentales españoles, abusaron de las indígenas, ¿no? Claro, y se creó el mestizaje. Se creó el mestizaje, claro, aunque traumático, claro. y eso fue una herencia también de identidad de 500 años, ¿no? Identidades muy diferentes, identidades que cambiaron, identidades que evolucionaron hasta crear esto lo que llamamos país Perú, ¿no? Muy triste, ¿no? Por la historia, ¿no? 500 años de resistencia en el cual pues nos diezmaron casi, ¿no? Revisando la historia en principios de la República, cuando Bolívar hace los primeros censos, ¿no? Calculamos en 1.200.000, ¿no? Cuando llegaron los españoles con Pizarro, éramos los más entusiastas, como Raúl Porras Barnechea dice, 14 millones. 12 millones de incas, ¿no? Sí. Y en cambio, los más escépticos, al revés, perdón, 14 millones José Carlos Mereati. Y 9 millones Porras Barnechea. Entonces, si ponemos 11 millones de incas. Claro. Pasaron 380 años y quedamos menos de 1 millón, porque 900.000, diríamos, porque el resto era el criollo y el noble. Y de ellos, ¿no? Es lo que ahora somos los 30 millones. Porque, claro, mensaje, ¿no? con la visión que tú has dado, Gedidio, digamos, eso nos permite ver de alguna forma de qué manera nuestro país se ha construido de una manera traumática, ¿no? Traumática, y justamente yo supongo que ese es el tema que hace pues que nuestra identidad esté tan confrontada internamente. Tan maltrecha, ¿no? Tan conflictiva y tan rica también, ¿eh? Tan rica, muy compleja, y compleja, totalmente compleja. Claro. A mí me agrada mucho que antropólogos de Estados Unidos y Alemania, Francia, vengan a estudiar nuestros pueblos, nuestras costumbres, nuestras lenguas, ¿no? Y nosotros mismos tengamos poco porcentaje de estudiantes de antropología y arqueología. Muy poco. Y yo quisiera invitar a los jóvenes que estudien antropología, que es una carrera muy enriquecedora y muy apasionante. ¿Tú crees, digamos, durante toda la República, durante toda la colonia estuvimos subordinados a algunas potencias a nivel de cultura? ¿Cómo estamos ahora? Todavía estamos subordinados, ¿no? Muy subordinados, ¿no? Sí, pues, ¿no? Toda la colonia España, nos independizamos de España con el dinero de Inglaterra, luego Inglaterra nos sometió con sus deudas. Claro. Toda la guerra con Chile. Claro, la mitad de la República ha sido dominio inglés, ¿no? Y luego la usanza francesa y la cultura francesa hasta la década de los 50. Claro. Y luego viene con Beleguía el dominio norteamericano. Los primeros empréstinos fue con Bolívar. Entonces, a partir de ahí ya los modismos, las modas y la transculturación, que es nuestro tema, viene de Estados Unidos. Claro. Que hasta ahora no podemos independizarnos, ¿no? Porque de todas maneras todavía a través del arte y la música especialmente todavía nos domina, ¿no? ¿Cuánto quisiéramos que todavía, ¿no? Estos elementos tan ricos, nuestras culturas pre-incas, incas, ¿no? Recojan, y ya lo están recogiendo, ¿no? Si hemos empezado con la gastronomía, ahora vendrá otras cosas, ¿no? Claro, ahora vendrá, bueno, el chullo, que hace 2 años se vendió bastante en Europa, por ejemplo, ¿no? Claro. Y que venga más, ¿no? Y que se den cuenta que esta región es bastante rica, y llamar la atención a los jóvenes, ¿no? Que no se avergüencen pues de su origen, ¿no? Claro, y eso es un tema Gedidio, que es importante. O sea, ¿qué hacer para recuperar, en todo caso, para hacer una identidad más rica, o para sentir que se tiene una identidad y que no avergonzarse de ello? Pero eso vamos, si me permite, vamos a profundizarlo un poquito más, amigos, pero para eso vamos primero a una pausa comercial y volvemos luego conversando con Gedidio García en nuestro siguiente bloque. Entramos una pausa y retornamos. Amigos, estamos de vuelta aquí en Paradigmas conversando con Gedidio García sobre identidad y transculturalización. Gedidio, ¿qué hacer? ¿Qué hacer para resguardar la identidad, o en todo caso fortalecer la identidad? Porque volvemos al punto de partida, volvemos al inicio. Asumir que tenemos una identidad, asumir que nuestra identidad está en transformación, y en todo caso, ¿qué hacer
para sentirnos un poco más orgullosos de quiénes somos? Para empezar, lo último que has dicho, ¿no? La identidad está en transformación. Hay que aceptar la transformación, porque siempre ha sido así. No hay que quedarnos en el recuerdo, ¿no? O sea, quedarnos con 2, 3 artistas de hace 2, 3 décadas tampoco no sirve mucho, ¿no? ¿Qué hay que hacer? Aparte de las políticas educativas que debe hacerse desde un gobierno central, y ahora que las regiones se han democratizado o son independientes respecto a sus políticas de educación, ahora se está dando. Ojalá que se ejecute bien. Lo malo de nuestras políticas en el Perú es que hay buenas ideas, hay buenas leyes, sino que se ejecuta mal. Claro, no simplemente. Por ejemplo, en Ancash, Cajamarca, por ejemplo, ya se ha dado, ¿no? Que en estos concursos de docencia de quechua, que van a ganar mejor quienes enseñan en quechua. Claro. Ya ese es un gran avance de parte de una política de identidad. A lo que voy más es el aceptar sobre los cambios que se están dando en los últimos tiempos, y tan rápidos. Y como ya tenemos los medios de comunicación masiva, especialmente el Internet, donde encontramos todo tipo de información, todo tipo de música, de cualquier parte del mundo, lo que quiero decir es a los jóvenes especialmente, que es lo que hacen la nueva identidad, que sean pues, entre comillas, revolucionarios, ¿no? Hacedores de su propia identidad, nuevas, sin imitar afuera, como siempre lo hemos hecho. ¿Cómo? Recogiendo elementos de su propia identidad, ¿no? De sus costumbres. Por ejemplo, lo que hacen muchos grupos hace décadas, ¿no? O sea, hacen un rock andino, un rock en quechua. Eso es bonito, por ejemplo. Sabemos que la chicha viene del rock, eso está muy bien, pero podemos esperar un buen rock, o el jazz, que no es patrimonio ya solamente de Estados Unidos. El jazz ya es universal, es un género universal. Entonces, hacer un jazz en quechua, hacer un jazz con acordes andinos, por ejemplo, ¿no? Pero eso significa nuevamente una fusión, una creación de identidades. Por eso que llamamos a los poetas, llamamos a los artistas, a los músicos, que crean nuevas cosas. Pero ¿cuál es la fuente? La fuente es la educación de cada casa, en cada casa, ¿no? De los padres y los profesores. Para empezar, respetar de dónde vienen, ¿no? O sea, respetar a sus artistas de 30, 40, 50 años, no despreciarlos, pero tampoco despreciar a los que también han hecho el cambio. Claro. Por ejemplo, si hace el huayno, si hacen arpa, por ejemplo, muchos guaracinos, cajamarquinos desprecian esta nueva música con base de arpa y mucho ritmo, ¿no? Pero esa es tu identidad. Por supuesto, eso es algo que y se quien ha ido construyendo, ¿no? quien lo critica también es otro chichero, porque si lo estudiamos al que lo critica, también viene de chicha, digo, en término cultural, o sea, claro, como fenómeno cultural. O sea, también va a tener influencias que no guardan su identidad, entonces caemos en la guachafería. También justamente es una mezcla, es una fusión. Esa mezcla, fusión, por eso que los sociólogos, los antropólogos han dicho que nosotros somos una cultura chicha, somos una cultura guachafa, todos somos guachafas. Entonces, muchas cosas. Lo doble, lo triple es que el guachafo, el más guachafo, critica a otro guachafo, ¿no? Entonces, vamos por ti, respetar la música, respetar todo tipo de costumbres, toda diferencia, ¿no? No tratarnos con estos adjetivos, ¿no? Que ahora están haciendo una buena educación masiva, ¿no? Porque siempre, ¿no? Entre campesinos se decían, ¿no? Se insultaban, ¿no? Decían indio. Como digamos, peyorativamente. Entre indios se insultaban, claro. ¿no? Y hasta ahora, ¿no? Un chofer insulta al otro de esa manera tan peyorativa. Eso hay que hacer, educarnos, porque ya tenemos internet. Entonces, no escuchar pues solo 3 horas de reggaetón, bueno, dosificar pues tu música, ¿no? Claro. Porque la música es influyente. Tú escuchas rock indie, 1 hora, con 3 horas, repites esa misma música y te empieza a gustar. Claro, porque tú puedes... Pero eso no significa que dejes tu cumbia, que dejes tus guaynos ancestrales, no. O sea, ¿qué hemos aprendido con esta nueva? Escuchar de todo y respetarnos. Y justamente lo que manifiestas me trae a la memoria algo que en un momento escuché de un profesor en un posgrado que tuve en el tema de multiculturalidad. Justamente era, digamos, cómo identificar a la persona y cómo decir qué cultura representa una persona si, por ejemplo, está comiendo una pasta italiana, está escuchando jazz norteamericano y de repente coge su carro, va y se toma un emoliente en un puesto de una carretilla. Entonces es muy amplio, o sea, el criterio de cultura ahorita ya es un criterio. Eso debemos hacer nosotros, eso debemos hacer nosotros, y eso no significa alienación, significa aceptar la transculturización, pero defendiendo nuestra cultura, y eso se hace enriquecedor. Y más cuando nuestra cultura es rica, ¿no? Claro, pero siempre defendiendo lo tuyo, ¿no? O sea,
Si hay una casa, ¿qué vas a defender? Pues tienes que defender tu comida andina, tienes que defender, pero de una manera pues alturada, ¿no? Porque a veces lo hacen de una forma escondida y de una forma vanidosa, pero también educada, Que ¿no? ya peca en el chauvinismo, ¿no? El chauvinismo en esa Sí, defensa. y el chauvinismo no sirve, pues, no sirve. Esto de defender a artistas hace 30, 40 años no sirve, ¿no? O sea, ese guaracino, ese cajamarquino que defiende solamente a la clase media de su clase y decir que ellos son los cajamarquinos, que ellos son los guaracinos, no, no va. Claro, Porque el guaracino verdadero, el cajamarquino verdadero es el indígena, de antes. claro. Entonces, ¿de qué identidad hablamos? ¿De la identidad de los 30, 40, 50? Claro, Eso causa confusión en el joven, ¿no? Entonces, cuando han aprendido estos fenómenos, por eso que esto es importante la identidad, porque esto rescata que no seamos fanáticos, que no seamos integristas, ¿no? Y salvemos pues lo que es la democracia, ¿no? Y en todo caso, Federico, lo mejor de cada cosa. Lo O sea, mejor de lo cada mejor cosa. de cada cual. Sí, sí, de cada cual, y respetar las otras identidades. Y esto va en todos los niveles, en la gastronomía, en las costumbres, en la usanza, en el vestido, en el gusto del buen cine, de una buena película, de un buen arte, está en todas estas, ¿no? Entonces, esto tiene mucho que ver con la instrucción y la educación, y viene desde casa y de colegio. Y si no lo hacemos, hay que hacerlo, pues, si no tenemos políticas educativas no eficaces, si no se dejan asesorar los gobiernos, hay que hacerla pues, por casa, uno mismo. Y tenemos esos elementos. ¿Qué rol juegan los medios de comunicación, crees tú? Lamentablemente alienantes, pues, alienantes. La gran cantidad. Porque la gran cantidad se han apropiado, 2 o 3 propietarios se han apropiado de 5 o 10 medios de comunicación masivos. Es un fenómeno ya, pues. Pero eso no ocurre pues, en algunos países de Europa. En Canadá, por ejemplo, existe una junta ética de los medios de comunicación donde está prohibido que una persona sea dueña de más de 2 o 3 canales. Así era antes acá en Perú, cuando habían determinadas leyes que Claro, controlaban. eso es lo que falta en el Perú. Pero es lo que debemos hacer nosotros. Pues. Las leyes las hacemos nosotros. Es que cuando elegimos buenos políticos que van a legislar, tienen que hacer eso. Lamentablemente eso no ocurre. Lamentablemente elegimos pues, nuestra inmadurez en democracia hace pues, que pasemos estas crisis de entidades, estas crisis de políticas económicas. Pero yo tengo el entusiasmo de que vamos a mejorar, ¿no? Especialmente en Huaraz y en Cajamarca, que hemos sido brutalmente muy golpeados por la minería. No estoy contra la minería, sino por la minería en el sentido que el dinero trae estas alienaciones, ¿no? Que causan pues, problemas de identificación, ¿no? Estos problemas psicológicos que nos llevan, porque cuando vamos a Lima, nos vamos al extranjero, la vamos a llevar. Gracias. Ocurrió en el colegio Markham, que es alemán, y que estos chicos salen inglés y alemán hablando muy bien, se fueron a un concurso mundial en Europa, y resulta que cuando le dijeron, habla en tu idioma nativo, o sea, los que seguían que habla quechua, no lo sabía. No lo sabía. Y ahora el colegio Markham tiene como electivo el quechua. Qué rico es eso. Y eso debería ser importante, por ejemplo, en el tema de las maestrías, los doctorados, los segundos idiomas que debe tener un profesional, ¿no? Acá se expresia mucho el quechua y se fortalece el inglés, se fortalece el francés, que no está mal, pero que el quechua tiene que revalorarse, por ejemplo, ¿no? Para que permanezca, Claro. para que dure más, Claro. porque el vaticinio es que va a desaparecer, Claro, lamentablemente. Ese es el vaticinio. Yo estoy muy dolido que con el tiempo, ¿no? Para que resista más, pues, porque eso es de lo que se trata, ¿no? Porque finalmente, por ejemplo, para la gente andina, la gente que ha crecido en el Ande, los recuerdos están en quechua, las memorias están en quechua. Entonces, digamos, es trasladar las propias memorias hechas en la niñez, en la infancia, en su idioma natal, a recordarlas en otro idioma cuando olvidan el idioma natal. Es terrible, porque no es lo mismo. O sea, un idioma, por naturaleza, es algo que construye. O sea, el lenguaje va construyendo también los recuerdos, la memoria, la enseñanza, el aprendizaje, etc. Entonces, borrar un idioma que es tu idioma natal es pues algo que te quita totalmente la identidad y te secuestra, ¿no? Me haces a corregir una parte de la teoría del conocimiento en el cual cuando uno hereda, cuando un padre hereda cierto tipo de conocimientos intrínsecos, especialmente la parte lingüística, hereda hijos más amplios, más democráticos, más inteligentes. Qué rico es eso. Por eso hay que conservarla. Claro. Porque cuando somos monoteístas de una sola lengua, cuando somos monoteístas en una sola forma de economía, esto trae pues fanatismos y trae nacionalismos desfasados. Claro, ¿no? Desfasados. Yo sigo pensando que entre la parte andina debemos ser una sola región, por ejemplo, ¿no? Estamos conversando, amigos, con Gediodio García. Vamos a entrar a nuestro último bloque comercial para luego entrar a nuestro bloque ya final de conclusiones, un poco una mirada sintética de todo este interesantísimo tema como es identidad y transculturización, pero vamos a hacerlo luego de una breve pausa a la cual entramos a continuación.
Amigos, estamos conversando con Gedidio García, él es filósofo de la Facultad de Teología Pontificia Civil de Lima, además con una maestría, o cursado una maestría en Ética y Desarrollo en esta misma Casa Superior de Estudios. Gedidio, ya en este bloque concluyente, en esta mirada, digamos, ya final de este tema de identidad y transculturización, ¿cómo ves tú este, digamos, nuevo horizonte? ¿Hay algunas perspectivas? ¿Hay posibilidades de mejora? Has dicho que el quechua, lamentablemente, desde tu perspectiva, posiblemente esté extinguiéndose ya. En todo caso, ¿qué hacer? ¿Qué últimas recomendaciones poder dar? ¿Qué últimas pinceladas, digamos, este análisis que hemos hecho, que has hecho, se pueden rescatar en este último segmento? Tú dices extinguiéndose, ¿no? Es un gerundio. Eso va para 10 años, 20 años. Yo creo que más. Un poco más. Se va a extinguir, bueno, 100 años, ponle, 200 años. Ya. Y si hacemos caso a lo que estamos hablando ahora, hasta 1000 años podemos. Claro, siempre y cuando eso involucra políticas culturales. Políticas culturales. Pero el vaticinio de los lingüistas es que se va a extinguir. Claro, como se han extinguido el cuy y otras lenguas antiguas, ¿no? Que teníamos una infinidad de 54 lenguas, algo así. Sí. O sea, pero se han extinguido la gran mayoría, ¿no? Y cada día se extingue una lengua, cada 5 horas un dialecto de lengua se está extinguiendo. Porque éramos un país multilingüista. Me refiero mundialmente, cada 6 horas una lengua un dialecto de grupo se extingue. Bueno, ¿qué hay que hacer? Yo lo veo con mucho entusiasmo. Por mi formación, yo veo el mundo con bastante entusiasmo. Especialmente en la parte que nos ha correspondido vivir, ¿no? Esta parte que nos ha llamado el tercer mundo. Ya hace años una antropóloga que había llegado a Lima y que veía estudiando matemáticas puras en estas academias de preparación en Lima, que exigían bastante, decía que el Perú iba a ser una de las grandes potencias en esta parte de la región. Y este crecimiento último de grandes pasos me trae mucho entusiasmo, pero también mucha tristeza al estilo de Arguedas, por esa rapidez de occidentalización, que estamos terminando por occidentalizarnos casi completamente, ¿no? Sí, pues es terrible. Porque ya, pues, por ejemplo, en las últimas estadísticas, ¿no? Se ha ido dando, ¿no? Todos estos cambios tan drásticos. Por ejemplo, para dar datos, ¿no? Los últimos autos que se están comprando en forma masiva, en un 36% están en provincias. Entonces, a mí me causa mucha alegría y simpatía ver a hijos de campesinos ya, ¿no? Manejando una 4x4 nuevos, ¿no? Ya ingenieros, ¿no? Hacedores, emprendedores. Pero ¿no? sin olvidar su cultura, ¿no? El problema es eso. A mí me da pena, ¿no? Que ellos no manejen la parte de identidad cultural. Claro, entrar a una 4x4 no significa olvidarse de lo que está afuera, sino más bien traerlo, lo que está afuera, lo que es su cultura, traerlo adentro de la 4x4, ¿no? Y esa es parte de la interculturalización, ¿no? Esta transculturación de resistencia, de que nosotros también somos, nosotros usamos tu marca, ¿no? Tus buenas marcas, tu Toyota, bien, pues tu buena marca de auto, y nosotros tenemos lo nuestro. Y lo vestimos de una manera a la usanza nuestra. Claro, ¿no? Y conservar siempre, crear nuestra propia identidad. Eso ha pasado en Japón y en China, ¿no? Y en China conservan, ¿no? sus costumbres, ¿no? Su parte, claro, costumbres, no usanzas, pues, de vestir. Hablo del espíritu especialmente, ¿no? Del espíritu que va a diferenciar esa identidad que es el chino o el japonés. ¿No? En América Latina es México, por ejemplo, ¿no? México es el que ha desarrollado, ¿no? Bueno, Argentina se ha acabado, esto casi ya es totalmente occidentalizado, ¿no? Pero no renegar de la cultura occidental, que esta la tenemos más de 500 años, sino que de mejorarla y crear esa identidad peruana, que la tenemos. Más que la peruana andina, pienso yo, ¿no? Porque yo siempre sigo pensando en que esta región andina debe ser una sola, ¿no? Y que estas guerras por un pedacito de mar me parece muy débil, ¿no? Siempre sueño en un continente de América, porque de una América sola, en el sentido de los hispanos o latinos, porque quisiera aquí meter a Brasil, ¿no? Porque es latino, porque su idioma es en todo caso los iberoamericanos, ¿no? O sea, toda Iberoamérica, incluidos los descendientes de portugueses, ¿no? Entonces, como es Brasil, ¿no? Crear la identidad, pues, de los Estados Unidos de Sudamérica. Es algo que compartimos mucho, Gedidio, porque yo también he impulsado y considero que la identidad latinoamericana es la que va a dar el nuevo rumbo a los nuevos. Al margen de esta política bolivariana del señor Chávez, que la ha transformado. Y es América Latina como América Latina, ¿no? Eso lo hemos soñado muchos demócratas.
Y hasta ahora lo seguimos Y soñando. lo seguimos soñando, ¿no? Y entonces ahí es donde se va a crear la gran identidad latinoamericana, que es lo que soñamos. Gedido, quiero agradecerte sobremanera por haber estado el día de hoy. El tiempo nos ganó en televisión y quisieras ya tus últimas palabras antes de despedir el programa de hoy. Muy amable por tu invitación y más bien darles un mensaje, ¿no? La identidad siempre va a estar y hay que conservarla, ¿no? Hay que estar orgullosos de nuestras costumbres, de donde hemos crecido y respetar, ¿no?, las costumbres de los abuelos y tratarnos mejor, pues, ¿no? Claro, entre peruanos, La ¿no? violencia en el tránsito, por ejemplo, me desespera, Claro. ¿no? Respetar, ¿no? Dar pase, por ejemplo, Que el respeto, que es parte de la tolerancia, sí, que sí, es parte sí. del Y esa es respeto a la parte de otra la identidad, cultura. porque esa Claro. identidad sí es universal, ¿no? Porque Claro. los valores son universales y eso no van a Eso no va a cambiar, cambiar. van a permanecer siempre. Querido, nuevamente quiero agradecer, amigos, también agradecerles la sintonía siempre maravillosa de las ciudades de Cajamarca a través de Canal 7, TV Norte y por supuesto Callejón de Huelas a través de Cable Andino, Canal 3. Con nosotros nada más, agradecer como siempre al eficiente y brillante equipo de producción que acompaña este programa todas las semanas. Con nosotros será hasta nuestro siguiente programa con un nuevo tema. Recordarles el correo de Paradigmas, paradigmastv@gmail.com. Hasta entonces, amigos, nos estamos viendo y escuchando pronto, muy pronto. Muchas gracias.